Lectura del libro del Éxodo. Así dice el Señor: No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, ¿y dónde si no se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendito sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo Te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien, y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde vuestra iglesia, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicisteis, cómo, abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas». Palabra del Señor. Esta semana, la mayor parte de vosotros lo habrá leído o lo habrá escuchado en la prensa bien escrita o en los telediarios. Ha sido noticia un documental sobre el Papa Francisco. En ese documental, se titula el documental Francesco, se reproducen
unas manifestaciones en las que supuestamente el Papa estaría a favor de la aprobación de lo que antes se llamaba, mal llamado matrimonio homosexual, una ley que protegiera esta unión entre los homosexuales, unión de convivencia civil, lo llamaba él. El Vaticano no ha dicho nada al respecto. Hay silencio. Esperemos que más pronto o más tarde el Vaticano hable. Yo voy a intentar daros una catequesis. Creo que como sacerdote necesito hacerlo, para que comprendáis una de las notas de la Iglesia Católica. En el credo decimos que la Iglesia es una santa, católica y apostólica. ¿Qué significa que es apostólica? Creo que esto me ayudará después a que podamos entender el contexto en el que tenemos que movernos y cómo comprender y tratar lo que supuestamente ha dicho el Papa. En primer lugar, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y es así porque nos ama. Dios nos creó y puso en nuestro corazón una conciencia que nos ayudara a distinguir el bien del mal. Esa conciencia está iluminada por lo que la Iglesia siempre ha denominado, y los filósofos, ley natural. La naturaleza tiene unas normas. Como hay normas biológicas, nadie lo duda. Como hay normas físicas, nadie las pone en tela de juicio. También hay normas morales que ayudan al ser humano a comportarse. Porque el bien te ayuda a ser feliz, mientras que el mal te hace daño. Tengas o no tengas fe, toda persona sabe que tiene que respetar a sus padres. Es una norma que no depende de tu fe, ni de la civilización o de la cultura donde hayas nacido, sino que depende de que lo tienes impreso en el corazón. Los padres son los que tienen que educar a sus hijos y por lo tanto los hijos tienen respeto o deberían tenerlo hacia los padres. Es una norma de la ley natural, moral, que todos tenemos impresa en el corazón, que Dios nos dio para guiarnos y ayudarnos. Cuando el ser humano peca, el ser humano pervierte la vocación a la que Dios le llamó, de ser amigo suyo. Y ese pecado ofusca la luz de la verdad, impidiendo que el ser humano por sí mismo pueda hacer el bien y evitar el mal. Al principio, el ser humano nace en un estado de naturaleza pura. Adán y Eva, nuestros primeros padres, no existía el pecado. No tenían inclinación al mal, hacia lo que no es bueno. Sentían un equilibrio en su corazón. Sentían solamente la llamada a amar, la llamada a ayudar al otro, la llamada a compartir. No había egoísmo. El pecado original introduce el mal en el mundo, desestructura ese equilibrio moral en el corazón del hombre, de manera que la luz de la verdad queda, en cierto modo, a veces ofuscada, ensombrecida, de manera que el ser humano hay veces donde ya no distingue con claridad el bien y el mal. Dios, que nos ama, envía a mensajeros que vayan iluminando el corazón del hombre para que el hombre vaya entendiendo qué es lo que tiene que hacer. Y eso es lo que nos narran Antiguo y Nuevo Testamento. Esa historia de amor de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A través del Antiguo y Nuevo Testamento, Dios se da a conocer, iluminando el corazón del hombre para que el ser humano sepa el camino que tiene que seguir y por lo tanto pueda encontrar la felicidad, es decir, la salvación. Por eso en el Evangelio que acabamos de escuchar, cuando a Jesús le preguntan, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal?, él dice, amar a Dios por encima de todo y a tu hermano. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas, es decir, estos dos mandamientos ayudan al ser humano a distinguir el bien del mal, a construir un mundo más justo y a encontrar, por tanto, la salvación, es decir, la felicidad. Cristo instituye la Iglesia y la hace apostólica.
es decir, encarga a Pedro y a sus compañeros el deber de anunciar el Evangelio. Les manda a anunciar el Evangelio, a perdonar los pecados, bautizando a los hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los apóstoles reciben ese encargo como una misión, no como un derecho. Ellos saben que no están capacitados, pero que es el Espíritu Santo el que les ayudará a llevar a cabo esa misión, la de llevar el Evangelio al corazón de todos los hombres. La Iglesia es apostólica, está alentada por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero reside sobre la estructura de los apóstoles, que son los encargados, los enviados por Jesús para predicar el Evangelio. Los apóstoles predican primero oralmente y cuando ellos empiezan a tener edad, a marcharse a distintas comunidades, las comunidades que han recibido esa predicación van poniendo por escrito lo que se les ha transmitido. Primero hay una predicación oral, después se pasa a una predicación por escrito. Cada comunidad irá teniendo los dichos, las palabras de Jesús, lo que Jesús ha hecho, para de esa manera guardarlo como un tesoro que ilumine su vida y que les ayude a saber cómo tienen que vivir como seguidores de Jesús. Este encargo de los apóstoles es traspasado, porque ellos se iban a morir, lógicamente, es traspasado a los obispos. Ellos nombran obispos en las comunidades que fundan, que se quedan con el encargo de servir a esa misión de llevar el Evangelio. Por lo tanto, el Papa y los obispos, que reciben esa sucesión apostólica, ese deber de transmitir el Evangelio, no son los dueños del Evangelio, son los transmisores, los intérpretes. A eso se le llama, a esa interpretación a la luz del Espíritu Santo, siendo fieles a lo que Jesús dijo a la Escritura, se le llama tradición y magisterio. ¿Qué es la tradición? Cómo el Papa, los obispos, han interpretado eso que dice la Escritura. Ese magisterio es la tradición. El magisterio, la tradición, están al servicio de la Escritura, de la evangelización y, por lo tanto, de la verdad. El Papa emérito Benedicto XVI decía que la tarea que habían recibido tanto él como Papa como los obispos era una tarea similar a la que tiene el que en el Prado, en el Louvre, en cualquier otro museo, tiene que restaurar y conservar los cuadros. ¿Qué hace el restaurador? Sacar a la luz la belleza original del cuadro, que por el paso de los años, por el humo de las velas, ha ido ennegreciéndose, se han ido adhiriendo al cuadro suciedades, o a lo mejor algún mal restaurador ha aplicado alguna capa de un barniz que no convenía, puesto que necesitaba otro tipo de material, de pulimento. El Papa decía, yo no soy el dueño del mensaje, soy el conservador. Y uno que quiere restaurar y conservar el cuadro, lo que hace es sacar la luz de ese cuadro, la original luz de ese cuadro. No repinta el cuadro, porque entonces ya no tienes un Rafael o un Miguel Ángel. Tendrás el cuadro que ha restaurado y que lo que ha hecho ha sido pintarlo él como ha querido. Como esa señora que restauró, por decirlo de alguna manera, eso que todos conocemos, el Ecce Homo, y que nadie iba a ver esa capilla, pero a raíz de aquello, de lo mal que lo había hecho la pobre, con toda buena intención, pero muy mal, la gente iba a ver ese Ecce Homo tan feo, pero la gente iba a verlo. No se trata de cambiar, sino de ser fiel, de servir, luchando por transmitir el mensaje de Jesús, siendo fiel a la verdad que es Cristo y quitando todo aquello que con el paso de los años puede adherirse, como le ocurre a un cuadro. El magisterio
Papa y los obispos, sirven a la Escritura y al pueblo de Dios, interpretando en la fidelidad, en la continuidad, interpretando esa palabra del Señor, ese Antiguo y Nuevo Testamento. Este es el contexto. Nosotros hemos recibido la palabra del Señor, que la Iglesia no es su dueña. El Papa y los obispos son los garantes de la fidelidad de esa palabra del Señor. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor, Antiguo y Nuevo Testamento? Estas hojas que veis son del Catecismo de la Iglesia Católica, porque no quiero tener nada que no sea lo que la Iglesia defiende. No son mis palabras, sino las palabras del Catecismo y de la Iglesia. ¿Qué es lo que la Iglesia dice al respecto de esto que ha surgido esta semana? ¿Cómo tiene que tratar el cristiano a las personas que tienen atracción hacia el mismo sexo? Dice así el Catecismo en su número 2358. Podéis consultarlo si tenéis interés. Deben ser acogidas estas personas con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo tipo de discriminación injusta. Lo dice el Catecismo, aprobado por el Papa San Juan Pablo II, y todavía vigente, no se ha cambiado. Y unos puntos antes dice el mismo Catecismo, apoyándose en la Sagrada Escritura, en Génesis, en Romanos, en Corintios, en Timoteo, la tradición, es decir, el magisterio del Papa y de los obispos desde Pedro hasta nuestros días, ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y que, por lo tanto, son contrarios a la ley natural. Al ser contrarios a la ley natural, no pueden recibir aprobación ninguna. Este es el juicio moral que, siguiendo las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, el magisterio ha realizado de estos actos que son desordenados, pero donde se dice que tenemos que acoger a estas personas para ayudarlas a encontrarse con el Señor, a encontrarse con la verdad y poder, por tanto, vivir siendo fieles a lo que el Señor quiere de ellos. Esto es lo que dice la Iglesia. No se puede cambiar, porque son las palabras del Señor, son las palabras de la Escritura y de la tradición. Ni el Papa Francisco, ni el Papa emérito Benedicto XVI, como no lo fue el Papa San Juan Pablo II, ni ninguno de sus predecesores, es el dueño del mensaje. No son más que custodios que tienen que luchar por transmitir la fidelidad del mismo. Y por eso nosotros podemos sentirnos afortunados. Cristo fundó la Iglesia sobre los apóstoles para que tuviéramos unos guías que, iluminados por el Espíritu Santo, nos ayudaran a saber cuál es el camino que tenemos que seguir, para no caer en el relativismo moral. Porque si todo depende de las mayorías, lo que hoy es malo, mañana puede ser bueno. Pero entonces eso tiene algún valor. Si es malo y si es bueno, no puede cambiar. La fidelidad a Cristo, que es el camino que nos lleva a la vida, nos tiene que hacer saber que lo que la Escritura transmite y como es interpretada por el magisterio de la Iglesia a lo largo de los siglos, es la luz que tiene que iluminar nuestra vida, que no depende de la voluntad de una persona, papa u obispo, sino que es la voz de Dios que no puede ser cambiada. ¿Qué y cómo tenemos que interpretar las supuestas palabras del Papa Francisco? Eso lo diré la semana que viene, porque estoy esperando que haya un comunicado de la Santa Sede. Pero sí os pido, tanto a los que estáis aquí como a los que ven la misa por televisión, que dediquéis un cuarto de hora a ver un programa en televisión, en Magnificat.tv, la actualidad comentada,
que dirige el padre Santiago Martín, donde aporta luz. Para que entendáis, primero, ¿por qué salen estas declaraciones ahora? ¿Las hizo como dice el documental? ¿O están cercenadas, quitadas, porque no convenía que saliera esto ni lo otro? ¿Se sacan fuera de contexto para que la gente crea que el Papa ha dicho esto o ha dicho lo otro? Miradlo. Actualidad comentada en magnífica.tv. En YouTube también lo podéis encontrar. Y ahí el padre Santiago hace un análisis de todo esto. No hay un comunicado todavía de la Santa Sede. Cuando lo haya, afrontaremos ese comunicado en respuesta a lo que está ocurriendo. Pero tened bien en cuenta esto. La Iglesia es una santa católica y apostólica. Que sea apostólica implica que el Señor encomendó al Papa y a los obispos que llevaran la buena noticia, el Evangelio, a todos los pueblos. No se puede cambiar, porque es la palabra del Señor, porque es palabra de Dios. Y esto nos da tranquilidad y certeza para acoger a estas personas, para ayudarles a encontrar la verdad, que les ayude a encontrar la salvación. Pidamos que el Señor ilumine al Papa Francisco. Pidamos que el Papa y los obispos sean fieles a la vocación y misión que han recibido. Que el Señor les bendiga.